Capítulo 9 Géneros literarios. La poesía. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar la doctrina a una congregación?, me preguntó una vez un amigo. Yo sugerí que la predicación o posiblemente la enseñanza en la escuela dominical. No, contestó él, la manera más eficaz de enseñar la doctrina es por medio de himnos y cantos. Y me explicó que se ha descubierto que los himnos y cantos tienen grandes ventajas sobre la predicación y la enseñanza. Pueden repetirse centenares de veces sin cansar al adorador. En efecto, cuanto más se canta un himno, más se lo disfruta. Los himnos se cantan con placer y tocan las emociones como pocos sermones pueden hacerlo. Sus letras tienden a usar un lenguaje figurado, lo cual deja un cuadro visual en la mente del cantante. A menudo acude a mi mente, sin ningún estímulo externo, la letra de un canto: fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Cuando he cantado cientos de veces las palabras en la iglesia, la melodía se graba en mi subconsciente, y la letra en mi memoria. Las imágenes despiertan sentimientos de gratitud a Cristo, mi Salvador. En esta lección estudiaremos el himnario del antiguo Israel, el libro de los Salmos. Los Salmos son el ejemplo clásico de la poesía hebrea. Más de un tercio del Antiguo Testamento está escrito en forma de poesía. La poesía está dispersa también a lo largo de la mayoría de los libros de la Biblia. Aunque los salmos y la literatura sapiencial son conocidos como poesía, casi todos los libros proféticos fueron escritos también en verso. Los siguientes libros son predominantemente poéticos o tienen extensas secciones poéticas. Lección 9.1, claves para interpretar la poesía, el contexto histórico, el paralelismo y el lenguaje figurado. Con esta lección comenzaremos a estudiar las herramientas que necesitamos para interpretar correctamente la poesía. El primer paso que tenemos que dar es considerar que los judíos pusieron todos los salmos en un libro. En este libro hay 5 secciones o libros de salmos, como se muestra en el diagrama que figura más abajo. Descubriendo el contexto histórico. Para examinar el contexto histórico de un salmo, el intérprete debe identificar 4 cosas. 1. El encabezamiento. 2. El autor. 3. La fecha. 4. El escenario o las circunstancias. A continuación, identificaremos cada uno de estos 4 elementos. Los encabezamientos, anotaciones sobre los salmos. Los encabezamientos son las anotaciones que figuran al comienzo de un salmo. Estas anotaciones, o encabezamientos, aparecen en 116 de los 150 salmos. En su Biblia, usted hallará estas anotaciones entre el número del salmo y el versículo 1 del mismo. Estas anotaciones puestas sobre los salmos no formaban parte de los salmos originales, pero son muy antiguas. Todas ellas fueron escritas antes de la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea. La anotación que figura antes de un salmo nos da ciertas informaciones como las siguientes: el nombre del autor. Por ejemplo, la anotación que figura sobre el Salmo 47 dice, de los hijos de Coré, tipo de salmo. Por ejemplo, sobre el Salmo 32 está escrito, Masquil. Este es un tipo de poema que contiene enseñanzas. Otros tipos de salmos mencionados son los cánticos graduales o canciones graduales, un cántico para el día de reposo, cánticos, oraciones o alabanzas. Términos musicales. Por ejemplo, sobre el Salmo 4 está escrito, al músico principal, sobre Nejinot. Asimismo, el término Sile aparece en 39 salmos. Puede que este sea un término musical o una invitación para que respondieran los que estaban adorando. Anotaciones litúrgicas. Por ejemplo, sobre el Salmo 45 está escrito, canción de amores, esto es, canto nupcial. Notas históricas. 14 encabezamientos se refieren a sucesos de la vida de David. Por ejemplo, sobre el Salmo 3 está escrito, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. El Salmo 142 nos da un ejemplo del valor de los encabezamientos. El de este salmo dice, Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. El escenario más probable del Salmo 142 es la cueva de Adulam. Allí, David se escondió de la presencia de Saúl. Miró a su alrededor y no vio a nadie que se preocupara de él. Después de ser un héroe de Israel,
David se convirtió en un hombre solitario que se ocultaba en una cueva. Su escondite parecía más una cárcel que un refugio. Pero no vaciló en la fe, sino confesó que Dios era su verdadero refugio y esperó la liberación. Además predijo que alabaría de nuevo a Dios en la congregación de los justos. Uno de los encabezamientos más comunes es Cántico Gradual. Los judíos cantaban estos salmos cuando subían a Jerusalén durante uno de los días santos. Viajaban allá por lo menos 3 veces al año, en la primavera para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, en el verano para la fiesta de las semanas y en el otoño para la fiesta de la expiación y la de los tabernáculos. De manera similar, podemos practicar cantando una canción o un salmo a Dios cuando vamos a la iglesia. También podría ser provechoso meditar en el contexto histórico mientras estudiamos los Salmos 120, 134. Los autores los sobrescritos de los Salmos nos indican que David escribió 73 de dichos salmos. Pedro afirma que David escribió los Salmos 16 y 110. Hebreos 4:7 relaciona también a David con el Salmo 95. Asaf escribió 12 salmos. Asaf era un levita con dones musicales y proféticos. Los hijos de Coré escribieron 10 salmos. Salomón escribió 2, Semán, 1, Setán, 1, y Moisés, 1. Las referencias bíblicas e históricas nos dicen también quienes contribuyeron a recopilar los salmos. Entre estos figuran David, Ezequías y Esdras. Las fechas. Los salmos se terminaron de escribir durante un periodo de 1000 años, de 1400 a 400 AC. El Salmo 90 es el más antiguo. Moisés lo escribió por el siglo XV AC. Los últimos salmos, como el 137, vienen de los siglos VI y V AC. Lea el Salmo 137 y note que fue escrito durante la cautividad babilónica. La cautividad terminó en 438 a.C. Pero la mayoría de los salmos fueron escritos en el siglo X AC. Como ya lo mencionamos, el rey David escribió como la mitad de los salmos. El libro de 150 salmos como lo conocemos hoy se terminó de recopilar durante la época de Esdras y Nehemías. El escenario o las circunstancias. Muchos salmos tienen 2 escenarios. El primero es el del autor. Por ejemplo, puede que David haya estado cuidando las ovejas cuando escribió el Salmo 23. El segundo es el posterior, el escenario de los que después cantaron el salmo. El pueblo cantaba muchos salmos para el culto en el templo. Con otros salmos se celebraban fiestas especiales o bodas. Ya mencionamos que los encabezamientos de algunos salmos nos dicen por qué los escribió el autor. David escribió el Salmo 3 cuando huía de delante de Absalón. El Salmo 18 describe a David cuando huía de Saúl. El Salmo 30 fue para la dedicación de la era de Jerusalén, donde se edificaría el templo. David oró con las palabras del Salmo 51 después que pecó con Betsabé. Hay salmos que no proporcionan detalles históricos en los encabezamientos. Pero leyendo el salmo podemos descubrir algo del escenario de los hechos. En el Salmo 45 se conmemora una boda. Los Salmos 79 y 118 describen cómo el autor tenía enemigos por todas partes. No siempre las personas que cantaban los salmos conocían las circunstancias en que vivían los autores cuando los escribieron. Ellas los cantaban en el templo y en la iglesia primitiva. Frecuentemente habían pasado muchos años desde que habían sido escritos. Sin embargo, podían identificarse con los sentimientos de los autores. Celebraban las mismas fiestas. Tenían los mismos sentimientos de desesperación o alegría. En todas las culturas, durante miles de años, la gente se ha regocijado y ha llorado por razones similares. Así que nosotros también tenemos que ver con los salmos, aun cuando sepamos poco sobre su escenario histórico. Ciertos salmos formaban parte del culto judío. Para entenderlos, debemos verlos en su escenario o contexto histórico. El Salmo 24 se usaba muy probablemente durante una ceremonia mientras la multitud de adoradores seguía al rey subiendo la colina y pasando por las puertas del templo. El Salmo ayudaba a los adoradores a examinar su corazón tal como lo hacen los cristianos antes de participar de la Cena del Señor.
También les recordaba que la presencia del Rey de Gloria, el Señor Todopoderoso, iría delante de ellos. El Salmo 24 es un cántico de 3 estrofas. Un sacerdote guiaba al pueblo en este cántico. En algunos salmos, el líder y el pueblo se turnaban en la lectura. El sacerdote o el rey hablaba primero y el pueblo respondía. Por ejemplo, en el Salmo 136 el líder del culto afirmaba algo acerca de Dios y el pueblo respondía, diciendo, porque para siempre es su misericordia. Vemos 26 veces este modelo en el Salmo 136. Y podemos sentir la emoción de la multitud que se hacía más intensa con cada uno de los 26 versos del Salmo. En el Salmo 136, el pueblo respondía después de las palabras del líder. Lea todo el Salmo 136. Imagínese que un líder lee cada afirmación que se hace acerca de Dios. Luego, adore mientras responde con, porque para siempre es su misericordia. Si tiene oportunidad, guíe a un grupo de gente para que adore a Dios con este salmo. Recuerde que el descubrimiento del contexto histórico incluye la identificación del autor, la fecha y el escenario. 2 líneas paralelas como un solo pensamiento. Uno de los puentes más hermosos del mundo es el Puente Carlos en Praga, República Checa. Tiene 800 años, pero es hermoso debido a su diseño perfecto. Cada arco es como el otro. Los arcos paralelos tienen la misma distancia entre ellos. Hoy, después de 8 siglos e increíbles adelantos técnicos, no podríamos construir un puente más bello que este. Los salmos son una forma de poesía hebrea antigua, pero como el Puente Carlos, tienen una belleza que perdura. Parte de esta belleza se debe al pensamiento paralelo. A diferencia de otras clases de poesía, en la poesía hebrea generalmente las palabras no riman al final de cada línea. Pero la característica principal de la poesía hebrea es el paralelismo. La palabra paralelo se refiere a 2 cosas que están una al lado de la otra, como los arcos del Puente Carlos. También los 2 rieles de una vía férrea van uno al lado del otro en la misma dirección y al mismo lugar. De la misma manera, los poetas judíos escribieron los pensamientos paralelos, 2 líneas poéticas, una al lado de la otra. La primera y segunda línea se expresaban el mismo pensamiento. Así que bien podemos usar una línea para que nos ayude a entender la otra. Los intérpretes deben interpretar ambas líneas de un paralelismo como un solo pensamiento. ¿Qué tan común es este modelo de paralelismo? Casi cada pasaje de la poesía hebrea tiene paralelismo. Hay miles de pensamientos paralelos en el Antiguo Testamento y cientos de ellos en el Nuevo. El paralelismo es el lenguaje de la poesía hebrea. En la poesía hebrea se ven 5 tipos de pensamientos paralelos, cada uno de los cuales consta de sus respectivas líneas paralelas, los sinónimos en orden inverso, el contraste, la comparación y la compleción. Consideraremos cada uno de estos tipos. Los sinónimos en líneas paralelas. Los sinónimos son palabras diferentes que significan lo mismo o casi lo mismo. Las palabras apacentar y pastorear son sinónimos. También lo son confiar y creer. Cuando 2 líneas poéticas paralelas son sinónimas, la segunda línea repite los pensamientos de la primera. Así que bien podemos usar las 2 líneas para que se interpreten la una a la otra y cada una aclare a la otra. En el cuadro que figura más abajo llamamos A y B a las partes de una línea poética. Es digno de atención como la línea 2 repite, en palabras diferentes, el pensamiento de la línea 1. A estos modelos los llamamos AB, AB. El Salmo 19:2 tiene líneas paralelas que son sinónimas. La línea 2 repite el pensamiento de la línea 1. El Salmo 93:3 tiene 3 líneas paralelas que son sinónimas. Las líneas 2 y 3 realzan el pensamiento de la línea 1. Algunos llaman a esto paralelismo culminante o paralelismo que se desarrolla hasta llegar a una culminación. El Salmo 1:1 tiene 3 líneas paralelas que son sinónimas. Las líneas 1 y 3 se refieren a la parte A de la línea 1. El Salmo 148:1-3 tiene muchas líneas paralelas. Algunos paralelismos son sinónimos, y otros añaden nuevos pensamientos. Los sinónimos en líneas paralelas, pero en orden inverso.
En este tipo de poesía paralela, las líneas 1 y 2 dicen lo mismo, pero la segunda línea cambia o invierte el orden de los pensamientos. A este modelo lo llamamos AB, BA, porque el último pensamiento de línea 1 es el primer pensamiento de la línea 2. El Salmo 51:1 tiene líneas paralelas que son sinónimas, pero la línea 2 invierte el orden de los pensamientos de AB a BA. El Salmo 51:3 tiene líneas paralelas que son sinónimas, pero la línea 2 invierte el orden de los pensamientos de AB a BA. El contraste en líneas paralelas. A los poetas judíos les gustaba escribir pensamientos paralelos opuestos. En estos casos, la segunda línea está en contraste con la primera con objeto de aclararla. Generalmente, si la segunda línea empieza con las palabras pero o más, el modelo de paralelismo es antitético. A veces la segunda línea no comienza con estas palabras. Pero el contraste es claro aún. Salmo 1:6 línea 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, línea 2, mas la senda de los malos perecerá. Las líneas paralelas del Salmo 1:6 están en contraste. Salmo 11:5. Las líneas paralelas del Salmo 11:5 están en contraste. La comparación en líneas paralelas. En este tipo de paralelismo, con frecuencia la primera línea empieza con como, y la segunda, con así o así también. Salmo 103:13 línea 1, como el Padre se compadece de los hijos, línea 2, se compadece Jehová de los que lo temen. Salmo 125:2 La compleción en líneas paralelas. En este caso, una línea se basa en la que la precede. A este tipo de poesía se lo llama también paralelismo sintético. Síntesis significa, composición de un todo por la reunión de sus partes. En la poesía sintética, todas las líneas presentan el pensamiento completo o la idea general. A este paralelismo algunos lo llaman paralelismo gradual, porque los pensamientos se desarrollan paso a paso. En este paralelismo, la segunda línea completa el pensamiento de la primera explicando quién lleva a cabo la acción o cómo, cuándo, dónde o por qué lo hace. Asimismo, la segunda línea puede empezar con las palabras para, por tanto, cuándo o por. También, al principio de la línea 2, usted puede añadir una palabra como cómo, cuándo, dónde, quién o la frase por qué para ver si explican la relación que hay entre las dos líneas. En el Salmo 23:5, ¿qué pregunta responden las palabras de la línea 2? Salmo 23:5 línea 1, aderezas mesa delante de mi línea 2, en presencia de mis angustiadores. La regla de oro para interpretar un salmo es ver la relación que haya entre las líneas paralelas. Una línea paralela suele repetir o completar un pensamiento. Es un error separar una línea poética paralela sin ver la relación que tenga con la línea que está a su lado. No es aconsejable buscar significados diferentes en cada mitad del paralelismo. Las estrofas, así como los himnos y canciones modernas, tienen versos. Las líneas paralelas forman conjuntos de pensamientos llamados estrofas. Podemos comparar estas estrofas a los párrafos de este libro. Así como en un párrafo se agrupan varias oraciones en un conjunto de pensamientos, así también en la estrofa, el párrafo musical, se agrupan varias líneas paralelas en un tema secundario. Estudiaremos más sobre las estrofas en la lección siguiente. Puede que usted necesite leer varias veces un salmo para ver estas estrofas o conjuntos naturales de pensamientos. Usted puede identificarlos por los cambios que se producen en el contenido, la gramática, la forma literaria o la persona que habla. En algunas versiones de la Biblia, entre ellas la de Reina Valera, revisión de 1960, que se usa en este curso, se indica este intervalo con un espacio extra entre las estrofas. Por ejemplo, vea el Salmo 135 y fíjese en el espacio extra que hay después de los versículos 4, 7, 12, 14 y 18. Estos espacios indican que termina una estrofa del cántico y comienza otra. Discerniendo el significado y propósito del lenguaje figurado, la poesía de la Biblia tiene muchas comparaciones, descripciones vívidas que nos ayudan a ver lo que quiere decir el escritor. Por ejemplo, en el Salmo 1, el escritor menciona al justo y luego nos hace descripciones o comparaciones de cómo es. El justo, los malos será como árbol plantado junto a no así los malos, que son como el tamo corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que arrebata el viento.
y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. En el Salmo 1:3-4 se usa el lenguaje figurado, con el cual se hace una comparación y un contraste en el justo y los malos. ¿Cuántas veces nos encontramos con lenguaje figurado en la poesía bíblica? Es difícil hallar dos versos juntos sin que contengan una descripción vívida. En el capítulo 6 de este curso, estudiamos diversas clases de lenguaje figurado, como los símiles y las metáforas. A veces es difícil identificar en un pasaje cada clase de lenguaje figurado. Sin embargo, hay que entender siempre el propósito del autor. ¿Qué mensaje quería que recibiéramos de la descripción? Por ejemplo, puede que usted no reconozca que en el Salmo 1:3-4 se usan símiles. Pero debe ser capaz de discernir lo que quiere decir el autor cuando compara al justo con un árbol fructífero plantado junto a un río y a los malos con un tamo que se lleva el viento. En algunas versiones modernas de la Biblia se excluyen las figuras retóricas con el fin de aclarar el significado del pasaje. Creo que esta práctica no ayuda al intérprete. Las descripciones pictóricas son parte del texto inspirado. En las Escrituras, el lenguaje figurado, las comparaciones y las referidas descripciones son parte de la revelación de Dios. Estúdielos y úselos en la predicación. A veces las figuras retóricas, como las comparaciones y las descripciones vívidas, son difíciles de entender. Pero bendicen a los lectores haciéndolos meditar y actuar con calma. Puede que al principio la lectura de un salmo parezca desconcertante. El lector debe estudiar cada línea, analizar la relación que hay entre ellas y pedir al Espíritu Santo que le abra su corazón y su mente. Cierta vez dijo un sabio, el proceso es tan importante como el producto. Esto es cierto por lo que se refiere al estudio de la Biblia. El tiempo que una persona pase estudiando la palabra de Dios en su presencia, y el esfuerzo que dedique a ello, es tan valioso como la interpretación. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasamos con Dios es parte de nuestra relación con Él. Y como estudiamos en la unidad 1, la unción de Dios en nuestra vida es el resultado del tiempo que pasamos con Él. Así que tómese el tiempo suficiente para estudiar y entender las comparaciones de palabras y descripciones pictóricas que hay en las Escrituras. El estado de ánimo del salmista, el tema y el propósito. Un salmo expresa las profundas emociones que experimentó el alma del escritor. Cuando lea un salmo, pregúntese, ¿cuál es el estado de ánimo del salmista? ¿Qué emociones expresa? Fíjese en las frases que son señales del estado de ánimo del escritor. Vea algunos ejemplos en el diagrama que figura más abajo. Para interpretar bien un salmo, el lector debe leerlo varias veces hasta que pueda resumir el estado de ánimo y los sentimientos del autor en menos de 5 palabras. Este proceso es fundamental para identificar el tema y el propósito del salmo. Los salmos parecen más a un periódico o diario espiritual que un libro de teología. A menudo el salmista entremezcla sus emociones y las circunstancias que lo rodean en el mensaje del salmo. No solo escribe sobre la verdad, sino que también la practica cuando escribe. Recuerde que el objetivo de un salmo no es solo comunicar la verdad, sino también tocar nuestras emociones y cambiar nuestra voluntad. Por esta razón, el intérprete debe tratar de identificar el estado de ánimo del salmista y recrear el marco histórico en que le tocó vivir. Hemos tratado sobre el contexto histórico, el paralelismo y el lenguaje figurado de los salmos. Quizás todo este extenso estudio lo haga pensar que la interpretación de los salmos es complicada. Puede que se pregunte, ¿por qué usó Dios tanta poesía para comunicarnos su revelación? La respuesta es que la poesía toca nuestras emociones más que cualquier otra clase de escritos de la Biblia. Un hombre dijo que la poesía constituye los apuntes sobre las emociones de la vida. Cuando interpretamos la poesía, como los salmos, tenemos solo una comprensión parcial si nos centramos solo en la doctrina que enseña. El otro objetivo de la poesía bíblica es que actuemos con calma para meditar y dejar que el poema toque nuestro corazón y cambie nuestra actitud. Lección 9.2 Claves para interpretar los salmos. Los tipos y las formas. Los salmos eran los himnos de Israel y son herramientas poderosas para fortalecer la doctrina. Así como hoy los creyentes cantan ciertos cantos en la Navidad y la Pascua de Resurrección, así también los judíos cantaban ciertos salmos en ciertas ocasiones.
Los judíos cantaban cánticos de Sión y cánticos graduales cuando subían para adorar en Jerusalén. En las fiestas, los israelitas cantaban los salmos del culto público que les recordaban las promesas que Dios había hecho a sus padres. Cantaban salmos reales para coronar a un rey, celebrar su boda o recordar la promesa de que un hijo de David reinaría para siempre. Cantaban salmos de lamentaciones para confortar a los desalentados. Cantaban salmos de acción de gracias para adorar cuando una persona traía una ofrenda al Señor. El diagrama que figura más abajo resume 13 tipos diferentes de salmos. En esta lección, estudiaremos ejemplos de cada uno de estos tipos y sus formas. Con frecuencia los 13 tipos tienen una forma que es ya sea de 3 o 5 partes. Los salmos de 3 partes, alabanza y adoración explicar 3 formas de salmos y cómo ellas nos ayudan a interpretarlos. La forma de un salmo de 3 partes 1. Introducción, tema, estado de ánimo del salmista, el pueblo, la ocasión, etc. 2. Desarrollo del tema, repetición, una lista, ejemplos, comparaciones o contrastes 3. Conclusión, promesa, resumen, alabanza y oración. La mayoría de los salmos tienen 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, el salmista presenta el tema y manifiesta su disposición. En la sección del medio desarrolla el tema por medio de listas, contrastes, comparaciones, repeticiones o asociaciones. Esta parte intermedia, el desarrollo, es la sección más extensa del salmo y generalmente se compone de varias estrofas, los párrafos musicales del cántico. La forma tripartita concluye con una promesa, un resumen, una exhortación o una oración. Aleluya o salmos de alabanza. Estos salmos magnifican el nombre, majestad, bondad, grandeza y salvación de Dios. Los salmos de alabanza tienen una forma tripartita fija. 1. Comienzan con una introducción, un llamado a la alabanza. Puede que en este llamado se haga mención de quién o quienes deben alabar y cómo deben hacerlo. Por ejemplo, puede que el salmista pida a la gente que alabe a Dios con cántico, con instrumentos musicales, con danza, con aplauso, etc. 2. En el desarrollo se hace una lista de las razones que hay para alabar a Dios. Puede que en esta lista se ponga énfasis en alabar a Dios por sus obras, sus atributos o su carácter. 3. A menudo la conclusión pone fin a la alabanza con una oración o exhortación. La tarea principal del intérprete consiste en hallar el tema que abarca las 3 partes del salmo. El tema del Salmo 139 es este: alabanza a Dios por conocernos y cuidar de nosotros. Nótese las 3 partes de este salmo. Salmo 139 primera parte, introducción, el salmista alaba a Dios, el que examina su vida. Segunda parte, desarrollo, Dios conoce todo lo referente a mí. Dios siempre está conmigo. Dios siempre podrá descubrirme. Dios me creó con un propósito. Dios siempre piensa en mí. Los enemigos de Dios son mis enemigos. Tercera parte, invitación, el salmista invita a Dios a examinarlo y a guiar su vida. La forma del Salmo 139 tiene 3 partes, introducción, desarrollo e invitación. Algunos cristianos creen que antes del nacimiento de la iglesia no había lugar para la manifestación de emociones en el culto. Nada es más lejos de la verdad. El culto en el tabernáculo y el templo estaba lleno de emociones, había danzas, aplausos y alegres cantos con instrumentos musicales. 50 de los encabezamientos de los salmos son para el músico principal, es decir, para el director de música. Muchos de los encabezamientos contienen también instrucciones sobre cómo se ha de cantar el salmo o si va a tener acompañamiento. De una mirada a los encabezamientos que figuran en los Salmos 40 al 80 y fíjese en los que se dirigen al director de música y en cuyas anotaciones se proporcionan ciertas instrucciones sobre el coro o los instrumentos. Los judíos cantaban los salmos de alabanza con gran alegría. En el Salmo 33, 1, por ejemplo, el salmista llama al pueblo a alegrarse porque su alabanza es hermosa para el Señor. En contraste con los salmos de lamento, los salmos de alabanza no se centran en los problemas del salmista, sino en los méritos del Señor. El salmo de alabanza no se dirige al salmista, sino a Dios. El Salmo 33, 3 manda al adorador que cante a Dios.
La música que acompaña al salmo de alabanza se debe tocar bien, pero no con profesionalismo formal. El salmo se ha de cantar como un cántico nuevo. Un escritor ha sugerido que el cántico nuevo no se refiere a nuevas letras, sino más bien a un nuevo sentido de admiración. Su exhortación a cantar un cántico nuevo no es meramente un llamado a la nueva música y los nuevos himnarios. La frase cántico nuevo significa cantar a Dios con un nuevo sentido de admiración por todo lo que ha hecho por nosotros. El culto a Dios nunca debe degenerar en algo que simplemente hacemos, siempre debemos acercarnos a Él con alegría. Con la palabra, bien, el salmista nos exhorta a no acercarnos nunca al culto con una actitud indiferente. Debemos tocar, bien, porque tocamos para el Señor y debemos ofrecerle solo lo mejor. Pero la bondad o destreza no es el único criterio que se puede aplicar a la música en el culto, porque la exhortación final del salmista en el versículo 3 es a tocar, tañendo con júbilo. Y puesto que Dios siempre considera nuestras actitudes, se requiere que mostremos una alegría genuina en la presencia de nuestro bondadoso Señor para que la música sea verdaderamente llena de adoración. Los Salmos 146, 150, Salmos de alabanza, sirven como conclusión de todo el libro de los Salmos. En otras versiones de la Biblia, cada uno de estos 5 salmos empieza con Aleluya, la palabra hebrea que se traduce por Alabad al Señor. La sección correspondiente al desarrollo en estos salmos es única. En lugar de hacer una lista de razones para alabar a Dios, repite los mandamientos para alabarlo. Al respecto, el Salmo 148 es un buen ejemplo. En primer lugar, este salmo manda que los ángeles alaben a Dios. Enseguida, manda que los cuerpos celestes y toda la naturaleza terrenal lo alaben. Finalmente, el salmo manda que todos los hombres y mujeres lo alaben, desde el rey y los jueces hasta los ancianos y los niños. Cánticos sobre la creación o la naturaleza. Estos salmos exaltan a Dios como creador de los cielos y la tierra. Los salmos sobre la naturaleza usan la creación para glorificar a Dios. Estos salmos muestran a Dios sobre la naturaleza, y no en ella. Los paganos escribieron cantos y rindieron culto a sus dioses como parte de la naturaleza. En contraste, en los salmos sobre la naturaleza los judíos rinden culto a Dios como el que creó la naturaleza y tiene dominio sobre ella. Como a un artista se lo elogia por sus pinturas, así también a Dios se lo glorifica por su creación. El Salmo 29 sigue la pista de una poderosa tempestad que se forma en el mar Mediterráneo y entra en el Líbano con vientos impetuosos, vientos que quebrantan los gigantescos cedros de esta región. Cuando la tempestad entra por el norte de Israel, produce un trueno fuerte y un relámpago aterrador. Durante esta tempestad, Dios se sienta tranquilamente en su trono, por encima del diluvio. En respuesta a su poder y autoridad, los que adoran en su templo proclaman su gloria. Salmos sobre el Rey y el Mesías. Estos salmos, que a veces han sido llamados salmos reales, describen las experiencias del rey David o del rey Salomón. En salmos como estos su pueblo invoca a Dios para que proteja a su rey ungido. Le piden que le dé la victoria sobre sus enemigos. En respuesta a la ayuda de Dios, el rey confía en él y lo alaba. El Salmo 45 probablemente consigne un canto de la boda de uno de los reyes de Israel. Los Salmos 89 y 132 reflejan el pacto de Dios con el rey David. Estos salmos se referían a los reyes que, como David, vivían en aquella época. Pero los autores del Nuevo Testamento nos enseñan que muchos salmos se aplican también a Jesús. Es bueno considerar que el autor entendía lo referente a sus tiempos y que el Espíritu Santo sabía sobre el Mesías venidero. Algunos salmos no parecen ser mesiánicos. Pero los autores del Nuevo Testamento los citan refiriéndose a Cristo. De este modo, los salmos se cumplieron 2 veces, primero, en un rey terrenal, y después en el Rey de Reyes. Jesucristo es el gran hijo de David. Dios prometió que este rey regiría las naciones. Por tanto, los salmos que tratan sobre el Rey de Israel hallan su pleno cumplimiento en Cristo. Los Salmos 2 y 110 son salmos mesiánicos, los cuales predicen que Dios pondrá a su Hijo ungido por Rey sobre Sión. Este Rey regirá toda la tierra. Todos los pueblos se someterán a él o se enfrentarán al juicio. Esta profecía se refiere a la segunda venida de Cristo,
cuando Él vendrá con poder para regir la tierra y establecer su reino. Los judíos cantaban los salmos reales en ocasiones especiales durante la vida de los reyes de Israel. Muchos de estos salmos se refieren al pacto de Dios con David. Recuerde que Dios prometió a David que un rey de su familia reinaría para siempre. Jesús, un hijo de David, era el rey que Dios había prometido que reinaría. Los reyes temporales de Judá y las cosas que le sucedieron señalaban el ministerio del Mesías, el Rey de Reyes. Salmos que alaban a Dios como Rey. Estos salmos afirman enérgicamente que Dios reina. Cuando Israel vino a ser el pueblo de Dios, entendió que Él sería su Rey. Por eso es que después, en el transcurso de su historia, Gedeón se negó a ser rey. El profeta Samuel advirtió a Israel que Dios era el único rey que debían tener. Dios es el Rey grande que debemos respetar. Él reina sobre todas las naciones de la tierra, y merece nuestra alabanza. Son muchas las razones por las cuales debemos adorarlo. Él es Rey sobre todos los dioses. Juzgará a todas las naciones. Reina sobre la tierra con juicio y justicia. Es santo y todopoderoso. Debemos, pues, adorarlo como nuestro amo, Señor y Rey. La mayoría de los salmos que se refieren a Dios como Rey están entre los Salmos 90 y 99. En forma semejante a los salmos reales, tratan sobre la majestad y señalan el reino de Dios. Estos salmos se centran en Dios, el Rey divino, antes que en los reyes humanos de los salmos reales. El tema principal de estos salmos es que el Señor reinará sobre todos los pueblos de la tierra. Puede que los justos sufran durante un breve periodo en este tiempo, pero al final prosperarán bajo el reinado del Rey divino. Cuando lea un salmo que trata sobre Dios como Rey, observe las frases que lo describen. Cánticos de Sión y de las subidas a Sión. Los judíos cantaban ciertos salmos cuando subían a Jerusalén para las fiestas anuales de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Estos eran los cánticos de Sión, que cantaban cuando pensaban en Jerusalén o llegaban allá. Este tipo de salmos tiene 3 partes. Usted debe entender el tema principal de un salmo en relación con sus partes componentes. En el Salmo 133, fíjese en que nombre las 3 partes del Salmo 133. La primera parte, la introducción, indica que el tema es la unidad. En la parte intermedia, el salmista ilustra la unidad 2 veces para desarrollar el tema. En la conclusión considera la unidad eterna con Dios. Salmo 133 Introducción, presentación del tema, la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desarrollo, 2 ilustraciones, el aceite de la unción y el rocío, describen la unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Conclusión, de lo presente a la unidad eterna, porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. Explique cómo cada una de las 3 partes del Salmo 133 se relaciona con el tema de la unidad. Los cánticos graduales son los salmos que comienzan en el 120 y terminan en el 134. En la Biblia se los conoce por el encabezamiento con que comienza cada uno. Sería fácil visualizar a los adoradores cantando cuando subían hacia el templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Escenario cántico o salmo de Sión. Salmo. Los judíos ven el templo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 84, 1, 2. Los judíos miran desde lejos el monte de Sión y los montes que hay alrededor de Jerusalén. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. Los judíos entran por las puertas de la ciudad de Jerusalén. Andad alrededor de Sión, y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera.
48 horas y 12 minutos, 13 Los judíos se preparan para entrar por las puertas del templo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Bendecid su nombre. 100, 4 Parte de Judá, y después toda la nación, fue llevada cautiva. En estos difíciles tiempos no dejaron de escribir sobre Sión. Como cautivos en tierra extranjera, anhelaban adorar en el templo de Jerusalén. Oraban para que de algún modo Dios les enviara una luz y los llevara de vuelta al monte de Sión. Por ejemplo, fue un judío cautivo el que probablemente escribió los Salmos 42 y 43. Al principio, estos dos salmos eran probablemente uno solo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas. Cánticos históricos sobre la salvación de Dios. Estos salmos no tienen ninguna relación con algún acontecimiento específico en la vida del creyente. En cambio, repasan la historia de Israel. Recuerdan a los oyentes los pecados de la nación. Alaban a Dios por todo lo que ha hecho por su pueblo. También invitan al pueblo a confiar en Dios debido a la fidelidad que mostró en los tiempos pasados. Lea el Salmo 78 horas y 11 minutos, 20. Cánticos para el culto público. Estos salmos eran para servicios o fiestas especiales. Cada año se usaban los Salmos 113, 118 en la Pascua. Cánticos de confianza y devoción. Con estos cánticos se adora a Dios y se expresa la fe que una persona tiene en Él. Un salmo favorito de este grupo es el Salmo 91. Salmos sapienciales y didácticos. Estos salmos reflejan los caminos de Dios y nos instruyen sobre la justicia. A veces se los llama salmos didácticos o de instrucción. Los salmos sapienciales, como los libros homónimos, hablan sobre la bendición o la perdición, los justos y los necios, y el sufrimiento de los justos. Algunas de las afirmaciones de los salmos son como los proverbios. El Salmo 1 es un ejemplo de un salmo sapiencial que imparte instrucción. Hace un contraste entre la vida del justo y la de los malos. Aquellos a quienes Dios bendice no acuden a los malos en busca de consejo. No hacen lo que hacen los pecadores. No se mofan de las cosas espirituales. En cambio, valoran la lectura de la palabra de Dios. Debido a esto, Dios bendice lo que hacen. Los malos no actúan como el justo. No se levantan en el juicio de Dios. Dios conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Los salmos de 5 partes, lamentos de dolor, arrepentimiento y juicio. Los salmos de dolor, arrepentimiento o juicio tienen 5 partes. El cuadro siguiente presenta ejemplos de afirmaciones para cada una de estas partes. Estos ejemplos lo ayudarán a reconocer dónde corresponde cierto versículo en el plan de un salmo de 5 partes. El orden de las partes puede variar de un salmo a otro, pero generalmente estará la mayoría de las partes. Lamentos, oración y petición. Un lamento es un clamor que se eleva a Dios con fuertes y profundos sentimientos por una persona o un grupo de personas. Hay más de 60 salmos de lamento, lo cual lo hace el grupo mayor de los salmos. ¿Está desanimado? ¿Está pasando su iglesia por tiempos difíciles? ¿Es parte usted de un grupo pequeño o grande que sufre? Use los salmos de lamento para elevar sus sentimientos a Dios. Para el intérprete, la parte más importante del salmo de lamento es la declaración de confianza. A menudo, el salmista parece lleno de duda y de autocompasión. Se queja a Dios con respecto a un problema. Puede que aún lo acuse de que no lo oye. Pero en su declaración de confianza vuelve de la duda a la fe. Confiesa que aún en medio del problema, todavía tiene confianza en que Dios contestará su oración. A menudo promete que cuando Dios envíe la respuesta, hará un sacrificio público de alabanza en el templo y testificará de la fidelidad de Dios. Todos los salmos de lamento, como el Salmo 54, tienen 5 partes. Nótese las 5 partes del Salmo 54. Salmo 54:1.
Clamor a Dios por ayuda. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. 2. Descripción del problema. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Sile 3. Declaración de confianza. He aquí, Dios es el que me ayuda, que el Señor está con los que sostienen mi vida. 4. Oración para que Dios actúe. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. 5. Voto de alabanza. Dios, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmos de arrepentimiento. En el Salmo 51, practique buscando las 5 partes del cántico de arrepentimiento de David. Hemos puesto estas partes en el mismo orden en que aparecen en el Salmo 51. Aprenda a identificar las 5 partes de este Salmo de arrepentimiento. El Salmo 32 enseña el arrepentimiento. En él David expone lo que aprendió de su pecado. Al principio, trató de encubrirlo. Pero esto lo hizo sufrir. No tuvo descanso ni de día ni de noche. Finalmente confesó su pecado, y entonces Dios lo perdonó. Disfrutó de la bendición de experimentar que su pecado había sido quitado. De esto David aprendió algo. En este salmo insta a la gente a arrepentirse en cuanto peque. No deben ser tercos como el mulo. El pecado oculto trae gran dolor. Pero el arrepentimiento y la confesión traen gozo. El Nuevo Testamento enseña también a los creyentes a confesar su pecado y a apartarse de él. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lea el Salmo 32 y hágalo su oración. Pida al Espíritu Santo que escudriñe su corazón. Arrepiéntase y apártese de todo aquello que haya en su vida y que no agrada a Dios. Luego acepte el perdón, la limpieza y el gozo que le ofrece como resultado de su arrepentimiento. Salmos de juicio. A veces a estos salmos se los llama salmos imprecatorios. Una imprecación es una maldición. En estos salmos, el autor ora para que Dios maldiga o juzgue a los malos. No pide venganza. Más bien, muestra una gran preocupación por el nombre de Dios y su justicia. Apela a Dios para que levante a los justos y derribe a los malos. Muchos tienen problemas hoy con esta clase de salmos. Esto muestra que no entienden cuán grave es el pecado. En Corinto, Pablo entregó a Satanás a un hombre inmoral. El apóstol quería que dicho hombre se arrepintiera y volviera a Dios. Este hombre no podía hacer caso omiso de su pecado y seguir siendo miembro de la iglesia. Pablo maldijo también a todo el que predicara un evangelio diferente del evangelio de Cristo. David y Pablo entendían mejor que muchos lo que piensa Dios del pecado. La Biblia enseña que algunos irán al infierno a causa de sus pecados. El Antiguo y Nuevo Testamento enseñan muchas de las mismas verdades. Por ejemplo, los creyentes deben amar a Dios y a su prójimo. No deben tratar de vengarse. Deben aborrecer el pecado y huir de él porque Dios lo aborrece. Muchas veces el salmista usa una hipérbole y metáforas militares, cuando ora para que Dios castigue a sus enemigos. No debemos interpretar literalmente estas figuras retóricas. Ni debemos usar estos salmos como excusa para vengarnos. David escribió la mayoría de estos salmos, en los cuales le pide a Dios que juzgue a sus enemigos. Como guerrero, usa el lenguaje de un soldado que combate cuerpo a cuerpo. El intérprete debe ver primero estas expresiones en su contexto. El Salmo es un diario veraz de los sentimientos del escritor, y no un ejemplo de cómo deben responder los creyentes al que es malo. En algunos pasajes, el salmista refleja la amargura carnal al principio del Salmo y luego vuelve a la fe y confianza en Dios en la última parte. Otras veces ve a sus enemigos como enemigos de Dios y ora porque se haga justicia. Debemos recordar que el salmista deja la venganza a Dios, el juez justo. Salmos de acción de gracias. En estos salmos se da gracias a Dios por su ayuda salvífica y por la liberación de una persona o de la nación. Los salmos de acción de gracias son todo lo contrario de los salmos de lamento.
En forma de lamento, el salmista describe su problema, ora por ayuda y promete dar gracias a Dios cuando llegue la respuesta. El salmo de acción de gracias es el cumplimiento de la promesa hecha. En lugar de comenzar con un clamor por ayuda, lo hace con una invitación a regocijarse. Se recuerdan el problema y la oración, pero se pone énfasis en la respuesta que Dios envió y en las lecciones aprendidas por medio del problema. En el Salmo de Acción de Gracias, el salmista testifica públicamente cómo Dios contestó su oración y fortaleció su fe. En el bosquejo que figura más abajo, compare cada parte de la forma de lamento de la columna izquierda con la forma de acción de gracias de la columna derecha. Los salmos de lamento son lo contrario de los salmos de acción de gracias. Ambas formas tienen 5 partes, pero hay un contraste entre estas partes. Por ejemplo, la primera parte de un lamento es un clamor por ayuda, antes de que Dios dé liberación. En contraste, la primera parte de un salmo de acción de gracias es un grito de acción de gracias después de que Dios envía ayuda. No debe esperar que las 5 partes de los salmos de acción de gracias estén siempre en el mismo orden. Pero sí podemos esperar hallar por lo menos 4 de las 5 partes en estos salmos. Los salmos de acción de gracias son respuestas a los lamentos que Dios contestó. Así que, las 5 partes de un salmo de acción de gracias son lo contrario de las 5 partes de los salmos de lamento. Bien podríamos decir que juntos, un salmo de lamento y un salmo de acción de gracias, dan razón del antes y el después de la confianza que el salmista tiene en Dios. En el lamento, el salmista clama a Dios antes de que haya ninguna ayuda. En el salmo de acción de gracias lo alaba por su respuesta. En el salmo de lamento, el salmista casi siempre promete dar gracias públicamente cuando Dios responda a su clamor por ayuda. Con el salmo de acción de gracias, una persona hacía un sacrificio. Generalmente invitaba a todos sus amigos al tabernáculo o al templo. Si había otros adoradores en el templo, los invitaba a unirse. Invitaba a todos a dar gracias a Dios con él cuando recitaba o cantaba el poema. El animal del sacrificio sería ofrecido, y luego cocinado para ser servido en una comida en la que participaban todos los invitados. La clave para interpretar un salmo de acción de gracias es la touda. Esta es una palabra hebrea que se traduce por lección, el principio que la persona agradecida presentaba a la multitud. Es un resumen de lo que Dios enseñaba por medio del problema y la liberación. Por ejemplo, en el Salmo 30 se da a entender que el salmista había pecado, pero él da gracias a Dios por el perdón. La lección que aprendió fue que Dios juzga, pero perdona pronto cuando nos arrepentimos. Su ira no dura mucho, pero su favor perdura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos de 22 partes, salmos acrósticos. El Salmo 119 es único en la Biblia. En el alfabeto hebreo hay 22 letras. Cada uno de los versículos 1-8 de este salmo empieza con la Aleph, que es la primera letra de dicho alfabeto. Los 8 versículos siguientes de este salmo empiezan con la Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. A medida que este modelo continúa, 8 versículos más comienzan con una letra del alfabeto antes mencionado. Así, todo el salmo contiene 176 versículos. Esto hace que 8 versículos correspondan a cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. El método de comenzar cada versículo con cierta letra se llama acróstico alfabético. Otros salmos basados en acrósticos del alfabeto son el 25, el 34, el 37, el 111, 112 y el 145. A veces, un autor cambiaba un poco el modelo, como en el Salmo 25. En un salmo acróstico, las líneas que comienzan con la Aleph, la primera letra del referido alfabeto hebreo, son una introducción, y las que empiezan con la última letra sirven de conclusión.